¿Cómo están? Qué gusto que estén hoy con nosotros. Soy Ivette Leonardi, editora general del diario La Estrella de Panamá, y estoy muy feliz y emocionada de que estén acompañándonos hoy. Y sé que también la emoción invade a quienes estuvimos detrás de este proyecto para destacar el rol de la mujer. Antes de comenzar con nuestro conversatorio, vamos a transmitir un video que resume realmente cuál es nuestro motivo de celebración el día de hoy. Adelante, video. Bienvenidos nuevamente a nuestro primer encuentro presencial de 2022, el papel protagónico de las mujeres y su rol de liderazgo. Un encuentro con una excusa maravillosa, visibilizar el rol de la mujer, escuchar ese aporte patrio y aplaudir a las 25 mujeres más destacadas de Panamá. Llegamos a un día de gran relevancia y, como les decía en un principio, la emoción nos invade, porque dentro del ADN del grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá está en reconocer y honrar el valor de la mujer y destacar, como lo hacemos todos los martes en nuestra edición de Mía Voces Activas en La Estrella de Panamá y cada año desde el 2018 con este proyecto que hoy nos reúne. Justamente estamos en el mes de marzo, cerrando hoy 31, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero esta efeméride no puede estar completa ni considerarse una celebración plena hasta que no exista una niña en el mundo que no sea obligada a contraer matrimonio, hasta que la mujer no sea minimizada por radicalismos religiosos, hasta que desaparezca la brecha salarial, hasta que nosotros, los periodistas, no tengamos que titular con la primera mujer conductora de metro o la primera mujer presidenta de la República, o hasta que las mujeres no logremos la tan ansiada equidad. Hoy tenemos un panel de mujeres extraordinarias que rompen paradigmas, que abren la puerta a las futuras generaciones y que me enorgullece presentar porque las conozco por sus méritos y por sus hazañas y porque también han sido galardonadas como una de las mujeres más importantes y más destacadas de Panamá. Ellas son, en cultura, Amanda Destro, un aplauso por favor para ella. En política, la vicepresidenta Kaira Harding. Y en emprendimiento, Elisa Suárez. Continuando con el compromiso que me honra el día de hoy, llamo al escenario al presidente de nuestro grupo editorial, Eduardo Quiroz, quien es el motor de este proyecto. Buenos días. En primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos por acompañarnos esta mañana. La motivación y lo de motor, nada que ver, es un equipo impresionante el que con mucho esfuerzo ha trabajado en este proyecto que tuvo su origen hace 4 años. Hace 4 años, ¿y cuál fue la real motivación que nos llevó a esto? Hace 4 años entendimos que el rol de la mujer en nuestras propias redacciones había cambiado de manera radical, porque llegaban periodistas que ya tenían años de experiencia y nos decían, yo recuerdo cuando éramos 2, yo recuerdo cuando fuimos 3, y nos narraban esas historias en la redacción y pasamos a entender que hoy en día eran mayoría, el 51% o más, y que en realidad
los varones éramos no solamente cada vez menos, sino que nuestro nivel de influencia era cada vez menor. Las redacciones del diario El Siglo y La Estrella de Panamá hoy en día son fundamentalmente redacciones en las que la influencia de la mujer es fundamental y determinante. En ese sentido, dijimos, ¿cómo podemos? Bueno, no es cierto, debo decir algo antes. Además, empezamos a descubrir, y en el periodismo, las fuentes son fundamentales. Las fuentes lo son todo. El periodista que no tiene fuentes tiene casi nada. Lo más probable es que termine inventando, y entonces sería tan periodista como Gabo García Márquez cuando inventaba historias periodísticas, ¿no verdad? Y no había fuentes porque lo mandaban a un pueblito por allá donde no tenía con quién hablar y entonces las inventaba. Y qué bueno que las inventó. Pero el periodismo necesita fuentes y empezamos a descubrir que la mayoría de las fuentes en las redacciones eran mujeres y que en los temas fundamentales, y no voy a decir uno más importante que otro, pero que en los temas fundamentales cada vez más las mujeres eran fuentes de valor. En ese sentido dijimos, ¿cuándo vamos a empezar a destacar ese rol? Y por supuesto, en esta ola enorme en la que el mundo, creo que no podemos decir que no, ha avanzado en el reconocimiento, en el destacar, en el poner en valor, en el empoderar el rol de la mujer en la sociedad, nos sumamos a él. Nos sumamos como uno más, con un proyecto modesto que nació hace 4 años, pero que buscaba que mujeres nos contaran a quienes consideraban que eran mujeres destacadas. Y en ese sentido empezamos con un proyecto en el que participaron 380 personas, 380 mujeres, para tener hoy un proyecto, les cuento, que a los 4 años ha tenido cerca de 3.000 mujeres participando, como nominadoras o como nominadas, lo cual nos parece impresionante y no encontramos, no vamos a decir que inédito, pero no encontramos muchos proyectos colegas con este nivel de participación. Empezamos a veces de manera muy sencilla y en ocasiones hasta encontrando cierta reticencia, debo decirlo también, pero conforme ha ido avanzando se ha ido consolidando. Luego nos cayó la pandemia y en el año 2020 fue un año muy difícil, un proyecto que estuvo a punto de desaparecer. Y les hablo con total franqueza. Uno, por supuesto, porque el 80% de la redacción estaba en teletrabajo y porque no encontramos mucho apoyo en esa ocasión. Sin embargo, fue una decisión estratégica de los diarios que el proyecto se mantuviera. Queríamos que pudiese tener continuidad en el tiempo. Y 2020 lo echamos adelante, cargando la mochila de parte solamente del medio y mantuvimos el proyecto. A veces con pocos patrocinadores o con ninguno. Este año ha sido un poco distinto y ha sido mucho más amplio la participación de quienes han respaldado el proyecto. Y esperamos que sea un proyecto que sea ampliamente respaldado por quienes tienen que entender que este tipo de proyectos no es para hacer propaganda ni para hacer publicidad. Este tipo de proyecto es para poner en el centro el rol fundamental de la mujer en la sociedad panameña. Y eso es lo que nos interesa. Por supuesto, producción y demás necesita recursos, pero el centro de esto es el rol de la mujer. Me decía una mujer destacada, que lo ha sido en varias ocasiones dentro del proyecto, pero además lo es por sí misma en la sociedad panameña, que ella no quería tener más reconocimientos ya, que en realidad que le dieran oportunidad a las más jóvenes. Y les quiero decir, puedo entender la modestia de quien me lo dijo, no sé si puedo mencionar quién me lo dijo, pero puedo entender la modestia de quien me lo dijo, pero es importante que participen las mujeres destacadas. Señoras ministras, muchas gracias por estar aquí, diputadas, exministras. Es importante que estén, porque quienes son más jóvenes encuentran en ustedes ese pedestal para seguir. ¿Lo dije bien, Teresita? ¿Es así? No he dicho quién me lo dijo. Y ese potenciar a las mujeres encuentra un tesoro, un diamante en bruto impresionante, impresionante. Aquí está Miriam Solís, científica destacadísima,
el Instituto Gorgas, y ella como representación de muchas otras que hacen un trabajo que no necesariamente está en la luz pública, pero a la hora en que lo ponemos en la luz pública empodera y entusiasma a otras en ese esfuerzo y decir dentro de 10 años, dentro de 15 años yo puedo ser tan destacada como ellas. Muchas gracias a todas por su presencia, muchas gracias a quienes nos han apoyado en la realización de este evento. Muchas gracias por respaldar este proyecto que tiene un equipo detrás al cual quiero reconocer muchísimo. Carlos, Ivette, Lidia, todo el equipo de ventas, el esfuerzo enorme que han hecho. Sé que este año fue redoblado, así que les agradezco mucho y los pongo en valor. Ojalá que este proyecto tenga larga vida. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, me complace en invitar a la vicealcaldesa Judy Meana al escenario, un ejemplo de determinación para muchas que aspiran a llegar a puestos de decisión. Bienvenida, vicealcaldesa. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, ministras, diputadas, invitadas especiales, a las galardonadas. Quiero igualmente sumarme, yo sé que esta mañana hemos estado saludándonos y con mucha alegría y mucha gratitud por este espacio que nos brinda La Estrella y todo el equipo de periodistas, redactores que estuvieron detrás de este proyecto. Y cuando en la alcaldía nos enteramos de estos premios, no dudamos en apoyarlo porque tenemos la oportunidad este año de sumarnos a este tipo de cruzadas, principalmente con el tema de la mujer, porque en esta administración tuvimos la oportunidad de presentar ante el Consejo Municipal, recién tomamos posesión en la alcaldía junto al alcalde José Luis Fábrega, la creación de la Oficina de la Mujer. Y esta iniciativa vino del acercamiento de diputadas de la Comisión de Mujer que nos propusieron instalar en nuestra institución esta oficina para acompañar a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Y este año, en conmemoración del Mes de la Mujer, ampliamos la oficina a Oficina de la Mujer y Equidad, algo que nos llena de mucha energía porque estamos en medio del proceso para lograr el sello de igualdad. La Alcaldía de Panamá ya tiene la calificación bronce, aspiramos poder llegar a más, no por tener un galardón o por ganar un premio, sino porque realmente la Alcaldía es una institución que siempre está como en primera línea para el ciudadano. Somos la primera cara. Y personalmente me tocó experimentarlo durante el periodo más crítico de la pandemia, donde en medio de tanta incertidumbre, los ciudadanos empezaron a clamar por ayuda y la primera institución o primera autoridad que buscaban el gobierno local, los representantes y la alcaldía. Entonces, en ese caminar, cuando tuvimos al frente de entrega de alimentos, de acompañar al gobierno nacional, cuando el presidente Laurentino Cortizo nos convoca a los gobiernos locales a atender a los ciudadanos, quiero decirles que mi mayor impresión fue ver que en los momentos más críticos donde los ciudadanos se sentían en medio de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar durante el confinamiento con los alimentos, en esos cierres de calle que me tocó atender, quienes estaban al frente eran mujeres. Y eso me impactó muchísimo por el liderazgo que tienen las mujeres, hablando de ese liderazgo sencillo, ese liderazgo que a veces no se mira, que a veces no se publica, o esas heroínas anónimas, que son esas mujeres que pensando en sus hijos, pero también elevan ese liderazgo a pensar en su comunidad. Y estaban enfrente de los cierres de calles, de una manera determinante, de una manera impresionante cuando me tocaba dialogar y por dentro en ese momento que tú tienes como el sombrero de autoridad, que tienes que buscar el diálogo para evitar que hayan disturbios, para
que se vuelva a restablecer la circulación, ¿no? Ver esa mirada de fortaleza de las mujeres, de firmeza, de pelear por una respuesta, por una ayuda. Y lo que les decía, no un sombrero de autoridad, pero por dentro me sentía tan orgullosa de saber que eran las mujeres las que iban al frente para pelear por sus comunidades y por sus hijos. Y en ese caminar también, y yo creo que todos lo vivimos, el estar confinados, y más que nada las poblaciones más vulnerables, nos dio la oportunidad de ver tantos problemas que tenemos en nuestra sociedad que hemos quitado la mirada, temas que hemos dejado pendientes y que el ciudadano pudo ver muy de cerca. Hoy en día cada vez vemos las críticas en redes sociales por situaciones que verdaderamente tenemos que atender y que no solamente son responsabilidad del gobierno, sino que también debemos mirar hacia adentro como ciudadanos qué estamos haciendo. La violencia, las mujeres que estuvieron confinadas con sus maltratadores en casa, cuáles son esos protocolos de atención que estamos poniendo como Estado para defender a las mujeres. El escuchar hace poco una niña de 8 años dando a luz, uno se pregunta ¿dónde está el Estado protegiendo a los menores? Y no es solamente una mirada, sino también como sociedad, como madres, como maestras, como funcionarias, y ese compromiso que hoy nos pone a ver la mirada de tantas mujeres con tantas historias y logros, nos hace ver la necesidad de destacar más, porque es el ejemplo lo que verdaderamente puede influir en las niñas, en el futuro que queremos para ellas. Y si no destacamos lo bueno, ¿qué ejemplo le podemos regalar? Y por eso apostamos y apoyamos este espacio de la estrella, y creemos en que deben hacerse muchísimo más, no solamente en el mes de la mujer, todo el tiempo, buenas noticias, claro, objetividad, imparcialidad, hay que mostrar la realidad. Si uno no muestra los problemas, no se arreglan. Para arreglar los problemas hay que mostrarlos y mostrarlos bien, pero también dejar esos espacios y esas páginas o esos programas o esas noticias para las cosas buenas también que Panamá tiene, para nutrir en este momento que necesitamos llenarnos de más valores, llenarnos de más información para tomar mejores decisiones. Así que yo me siento muy orgullosa de poder estar aquí parada en estas primeras palabras y con mucha humildad, porque aquí hay mujeres extraordinarias, mujeres que tienen que recibir su premio cuantas veces salgan, porque yo no creo que deba ser como, no me lo deje este año a mí, ¿no? Porque de verdad son mujeres que están haciendo historia. Y en vida tenemos que reconocérselo. Y cada vez que se ganen su premio, se lo dan. Y así más mujeres vemos ese ejemplo de superarnos y de querer ser como ellas. Porque aquí en Panamá hay muchísimas mujeres valiosas. Y queremos ver más mujeres en puestos de decisión. Y yo les digo, hay que atreverse. Eres tú contra ti misma. Y ser tú misma es la mejor manera de poder ir abriéndote esos espacios, siendo tú misma. Y bueno, el que hace el bien nunca le falta el premio. Yo sé que ustedes, muchas de aquí, hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer porque les gusta lo que hacen, no por un premio o un reconocimiento. Pero qué bueno que se pueda reconocer, que pueda quedar plasmado en un suplemento para la historia, para tenerlo en casa, para que se lo muestren a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos. Mira, estuve en este premio de Mujeres de la Estrella, y que se siga elevando con más participación de las empresas, porque no es solamente decirlo, dice que las cosas buenas para que pasen hay que hacerlas, hay que impulsarlas. Así que si verdaderamente queremos destacar el rol de la mujer, sigamos apoyando estos espacios. Buenos días a todas, y ya quiero escuchar a las panelistas también, como todas ustedes y todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias, vicealcaldesa. De verdad que me quedo con esa reflexión de mujeres referentes. Sin duda alguna necesitamos mujeres para que esas niñas y esas nuevas generaciones crean en que sí podemos lograrlo. Comienzo este panel y este conversatorio con una de las ganadoras de la categoría de Cultura como consultora, Amanda Destro. Amanda nació en Padua, Italia, en 1970.
Es la mayor de las 3 hijas del matrimonio de Mauro Destro, italiano, y Tilsa Montesa, panameña. Cuando tenía 8 años, Amanda viajó por primera vez a Panamá junto a su familia. Su formación es en economía, en lenguas y en literatura, y se gana la vida como consultora empresarial. También es traductora e intérprete. Como coleccionista en 2012 obtuvo un premio Guinness Mundial, pero fue en 2016 cuando puso en marcha un proyecto familiar innovador en Panamá, el Museo de Botones Destro, donde exhibe más de 6.000 piezas de esta pequeña prenda de vestir, que a menudo pasa inadvertida, pero que Amanda estudia con pasión y comparte con interés. Amanda también es la presidenta de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá. Amanda, bienvenida. Gracias. Amanda, continuando con la premisa de la vicealcaldesa, y también lo leía en una red social, decimos que las mujeres fuertes primero son niñas fuertes. Pero ¿qué tiene Amanda de sus padres que la han hecho llegar a donde está? Porque forma parte de una familia de 3 mujeres. Y teniendo en cuenta que Italia también pues tiene una cultura, no digamos machista, pero sí se ve a la mujer como una especie de que tiene que estar en la cocina o que tiene que encargarse de la familia. Entonces, una mujer que se atreva a innovar en algo tan desapercibido, como lo decíamos, como los botones, como una prenda de vestir. Me gustaría que me comentaras. Hay muchas componentes que llevan a todo esto. El hecho de tener la posibilidad de tener 2 culturas es seguramente enriquecedor, por eso la inclusión es tan importante. El hecho de tener una madre que fue la primera geóloga de Panamá, se fue a estudiar en el 1964, yo creo, a Italia y regresó con un título de geología, pues fue algo innovador para la época. El hecho de que el primer regalo que me acuerdo fue un libro sobre Van Gogh. Es importante la trayectoria que la familia seguro le da al joven y las ganas de conocer, las ganas de experimentar, las ganas de superarse, como decía la alcaldesa. Eso es fundamental, la curiosidad que nos lleva a analizar siempre cosas diferentes. Así que sí, son muchos componentes juntos. ¿Y qué la hizo, digamos, ser parte de ese museo? ¿Por qué formó digamos, ese patrimonio cultural que ahora tenemos? Esa fue la idea de la creatividad de mi madre. Viendo esta cantidad de botones que tenía mi abuela, analizó un poco las características de estos millones de botones que había y vio que había muchas historias por contar, mucha tecnología, muchos materiales, mucha creatividad. Y cuando fuimos a verificar no había ningún museo de botones en Centro y Suramérica y pues, ¿por qué no? Vamos a abrir un museo y lo hicimos familiar y nos ha gustado, nos entretiene. Cuando, por ejemplo, comentaba con Julia primero, tengo un museo de botones, Julia me miró, ¿un museo de qué? Efectivamente es algo que para nosotros fue divertido crearlo y es divertido cuando lo presentamos. Claro, totalmente innovador. Quisiera conversar ahora con una de nuestras ganadoras en política, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kaira Harding. Kaira es diputada electa en Arraiján por la bancada del Partido Revolucionario Democrático PRD en las elecciones generales del 5 de mayo de 2019 para el periodo 2019-2020. Harding es también abogada panameña, es colega, comunicadora social, escritora y empresaria. Madre de 2 hijos y activista a favor de los derechos de la mujer, especialmente en temas de empoderamiento femenino y la no violencia contra la mujer. Su trabajo social también se enfoca en honrar y celebrar y reconocer la afrodescendencia panameña. De hecho, contribuyó en la aprobación de la ley que crea la Secretaría Nacional de la Etnia Negra. Es miembro de la Red de Mujeres Afrodescendientes de Panamá y de la Red Latinoamericana de Mujeres Afrodescendientes, también de la Fundación de Centro de la Mujer Panameña. Es escritora y una de sus obras es denominada Color Café, Discriminación, Racismo,
y su segunda obra, Llamas de Olvido. Es la actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bienvenida, Kaira. Muchas gracias. Kaira, América Latina, según datos de la CEPAL, tiene menos del 30% de mujeres de cargos ministeriales. En Panamá, el porcentaje de mujeres que ocupan carteras ministeriales es de 20.7%, mientras que en países como Colombia, países vecinos, este porcentaje alcanza el 50%, en Costa Rica 55% y en España 63%. ¿Por qué considera que nos ha costado tanto llegar a ese porcentaje? Sí, definitivamente que después del periodo democrático hemos estado trabajando, y digo hemos, aquí hay una Teresita de Arias y un grupo de mujeres que nos preceden, porque la lucha de las mujeres, como la lucha de los afrodescendientes, no tiene partido político. Es temas que siempre van a estar allí, independientemente de los gobiernos de turno. Entonces, el tema es que sí, que un grupo importante de mujeres empoderadas en la lucha política, en la lucha empresarial, en la lucha social, en todos los renglones hemos estado trabajando en estos escaños, por lo menos en el órgano judicial y en el Ministerio Público vemos que la mayor cantidad de mujeres sí están en puestos de dirección, pero no pasa en los ejecutivos en los últimos 30 años, para decirlo. Estamos en un casi 30%, pero indudablemente que la meta debiese ser ese 50%, ya que representamos el 51% de la población panameña, y si nos vamos a las universidades, se están graduando de profesionales muchas más mujeres que hombres. Pues sí que tenemos que seguir trabajando y empoderando a la mujer en estas posiciones, invitarlas a que participen en los puestos de elección popular, y eso es importante, porque son los lugares de donde se toman decisiones. Y esa es la idea. Y afortunadamente con un grupo también de mujeres empoderadas, hace un año, año y medio, ya tenemos la ley de violencia política, que era una de las limitantes para que la mujer en muchos casos participe en política. Tenemos que seguir trabajando para que la participación de la mujer sea de igualdad, de equidad y de ese 50% que es lo que reclaman las sociedades modernas. Muchísimas gracias, Kaira. Ahora le corresponde el turno a Elisa Suárez, ganadora de la sección de emprendimiento. Elisa es economista, originaria de La Chorrera. Su padre es un español que emigró muy joven a Panamá. Su familia materna es chorrerana, con fuertes raíces en la educación. Es miembro en APEDE desde 2011 y ha ocupado cargos en Covivienda, Consejo Nacional de Empresa Privada CONEP, y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE. Este último gremio ha sido presidenta en 2 periodos. Es esposa, madre y abuela. También es propietaria de una empresa constructora y en el gobierno del expresidente Guillermo Endara fue una de las fundadoras del Fondo de Emergencia Social. También ha sido reconocida como Mujer Destacada del Año en 2013. Según la revista Estrategias y Negocios 2020, Elisa es una de las empresarias más admiradas de Centroamérica. Bienvenida de nuevo, Elisa. Gracias. Bueno, cuando me dices todas esas cosas hasta me da pena. Quiero comenzar comentando que una frase de Simone de Beauvoir: Anónimo por muchos años era el nombre de una mujer. Y lo digo porque efectivamente hemos coincidido en todo lo que he escuchado en que tiene mucho que ver dónde llegamos y lo que hacemos, cómo nos han criado. Así es. A mí me criaron en un mundo donde mi familia chorrerana, con mucha honra, chorrerana Comebollo, por cierto, eran educadores. Vengo de una familia de educadores y mi familia española, mi abuela también educadora. Y me enseñaron siempre que yo era exactamente igual a cualquier otro. No había diferencias en mi familia. Nosotros nos criaron hombres y mujeres exactamente iguales. Y yo ya no soy una niña, comprenderás que yo te estoy hablando de 5 décadas atrás. Es decir, lo que estamos cosechando en este momento con las personas que se criaron en familias como la mía es precisamente mujeres que no teníamos miedo de atrevernos a hacer las cosas y fundamentalmente
nos preparábamos y nos educábamos. Yo creo que eso es el fondo de todo esto, educación, formación, madres que nos crearon iguales a hijos hombres e hijas mujeres y no hacían diferencias. Definitivamente yo tuve una familia también que vivió la experiencia de que los hombres tenían cualquier cantidad de hijos, tengo una cantidad de primos impresionantes, o sea que soy como familia de la mitad de mi pueblo, pero esas son las partes culturales que han evolucionado a partir del tiempo. A mí me llamó poderosamente la atención que me dijeran que había ganado ahora un premio porque es en la sección emprendimiento. Y yo decía, pero si yo no soy emprendedora, o sea, en otros casos ponen pues la sección de empresarias y tal. Y me puse a pensar que al final cualquier empresa, desde el día 1, comienza por un emprendimiento. Entonces, efectivamente, la gente relaciona el emprendimiento con el empresariado, porque hay que atreverse, hay que tener ganas de hacerlo y sobre todo hay que prepararse. Y dejar el camino abierto para otras mujeres sí es importante. Yo creo que una de las cosas más emocionantes de mi vida ha sido cuando se me acercan personas que no conozco, mujeres, y me dicen, usted ha sido una inspiración para mí. Gracias a lo que usted dijo en aquella conferencia, yo comencé y cambié radicalmente mi forma de pensar. Y definitivamente si yo logro, o nosotras, con lo que hacemos, con lo que trabajamos todos los días, porque trabajamos más que muchos todos los días en este país, logramos que esas mujeres sientan que también pueden lograrlo. Oye, fantástico, porque estamos abriéndole el camino a otras mujeres para que sigan emprendiendo. Y yo simplemente termino diciéndoles que hombres y mujeres formamos equipo. Lo que necesitamos son las mismas oportunidades. Eso es lo que no podemos perder de vista. Yo vivo en un mundo de hombres. En muchas ocasiones en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que después de 50 años yo fui la tercera mujer presidente, muchas veces la única mujer de un gremio sentada ahí era yo. Ahora llego al Consejo Nacional de la Empresa Privada y te puedo decir que tal vez estamos 50-50 ya en mujeres liderizando gremios. Eso quiere decir que hemos avanzado y que se ha hecho bien. Muchísimas gracias, Elisa. Y como comentabas, llegará el día en que estos temas no nos ocupen tiempo y ya no exista la brecha de género. Perdón, sí, disculpa, adelante. porque nada más para aportar algo desde mi conocimiento del tema electoral que por tantos años he estado involucrada. Tenemos que superar algo fundamental para que haya representación en la Asamblea, honorable. Las mujeres no votan por mujeres. Entonces tenemos que hacer el mea culpa también nosotras. ¿Por qué no estamos confiando en nuestros pares para representarnos? Eso es un estudio a lo mejor sí sociológico que tendremos que hacer en algún momento, pero es importante señalarlo. Así es, sí, es un punto de reflexión que se debería considerar sin duda alguna. Quisiera conversar ahora con Amanda en su trinchera cultural. Amanda, ¿cómo inciden las prácticas culturales para lograr esa tan ansiada equidad? Lo conversábamos ahora con Kaira y con Elisa sobre la representación empresarial y política, pero en la parte cultural tenemos una ministra de Cultura que realmente pues ahora nos representa como mujer en un ministerio y este gobierno también le ha abierto las puertas, pero en la parte cultural, ¿cómo inciden? Muchísimo, muchísimo, porque nosotros como parte de cultura estamos alineados con los objetivos de la Agenda 2030 y uno de los objetivos es la igualdad de género. Así que entre museos y centros de visitantes hay planes comunes y entre estos planes están estos temas. Así que seguramente hay un impacto también desde el punto de vista de la parte cultural. En la Junta Directiva de la Red de Museos somos 6 mujeres y un hombre. Aquí tenemos que luchar para la paridad de género del otro género. Aquí necesitamos más exponentes masculinos que no femeninos. Si vemos los museos en donde están las mujeres como directoras, pues son museos que están teniendo una gran impacto
dentro de la sociedad. La pregunta es, ¿queremos una sociedad homogénea o heterogénea? Y si la queremos heterogénea, pues necesitamos muchos puntos de vista. Así que hombres, mujeres, todo tipo de inclusión debe haber, porque eso es lo que nos enriquece. Escuchar varias campanas y después tomar un rumbo único. Claro, por supuesto, y que pese la meritocracia, en vez de decir si es mujer o, no, o un hombre, que merezca un cargo. Así es. Kaira, representas a la mujer y también eres una voz activa, activista en la afrodescendencia, pero usted ha tocado el poder y ha estado también pues, activamente en la política. Quisiera que me comentara qué obstáculos ha tenido que enfrentar en esta sociedad machista. Sí, indudablemente la política comienza con los hombres y para que las mujeres podamos escalar a ella tenemos que tener una lucha primero, como bien señalaba la vicealcaldesa, con nosotras mismas. Decidir participar en política, convencernos de que lo queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Para poner dentro de la mesa política de toma de decisiones la opinión del otro 50% de la población. Entonces, cuando tomamos esa decisión, que es una decisión personal, una decisión familiar, entonces salir con todas las fuerzas a cumplir con ese rol, creyendo en que lo podemos hacer porque la capacidad la tenemos. Y yo hablo mucho de la ley de violencia política porque es que conversando en todos los foros con las diferentes compañeras y las que participaron sin que estuviese esa ley, todas tienen una misma historia, hemos sido víctimas de violencia política. Entonces era un poco cerrar ese espacio para que la mujer pudiese participar en igualdad de condiciones y si se ve afectada o atacada, tener dónde recurrir, porque ya está tipificado el tema de la violencia política. A la mujer se le ataca cuando va a participar en política por género, al hombre se le señala por la capacidad o no. Entonces, eso es lo que queremos, esa igualdad de oportunidades en cuanto a por qué cuestionamos la participación de una mujer o no en política. Yo creo que primero es creer en nosotras mismas que lo podemos hacer, tener ganas de participar, tener vocación de servicio, que la tenemos las mujeres. Cuando revisamos las campañas políticas de cualquier hombre, la mayor cantidad de miembros activos, de activistas, son mujeres, pero no tomamos la decisión de participar nosotras mismas a puestos de principales en toma de decisiones. Entonces yo creo que es importante que creamos que tenemos mucho que aportar. La mujer está preparada, que se decidan, que se olviden de las críticas de las redes sociales, que trabajen en su hoja de ruta. Yo quiero ser representante de corregimiento, yo quiero ser alcaldesa, yo quiero ser diputada o quiero ser presidenta de la República porque tengo la capacidad y porque creo que puedo contribuir a tener un mejor país. Pero es una decisión personal y luego atreverse a participar y que haya las condiciones legales para que la mujer pueda hacer valer sus derechos. Así es, y me quedo con eso, creer en uno mismo, en como mujer y no autoexcluirnos, ¿no? Porque creo que a veces nosotras mismas somos nuestras principales limitantes. Elisa, desde su trinchera como empresaria, sabemos que la pandemia ha venido a profundizar las dificultades que ya venían atravesando las mujeres, al estar destinadas a llevar las diferentes responsabilidades que pues, nos corresponden. Y también atravesamos como el homeschooling, por ejemplo, tener que trabajar, estar con nuestros hijos. Pero hay una visión, digamos, de las entidades, por ejemplo, el BID, que ha dicho que el rol de la mujer es principal para la reactivación económica no solo de Panamá, sino del mundo. Entonces, ¿cuál cree que será nuestra mayor responsabilidad? Bueno, definitivamente la pandemia golpeó fundamentalmente a las mujeres en el mundo y en Panamá no fue diferente. De hecho, en encuestas que hemos realizado desde el sector privado, patrocinadas por organismos internacionales, hemos podido constatar que nosotros hemos retrocedido en estos 2 años 14 años en el tema de contratación de mujeres, porque los contratos que menos se han reactivado precisamente son los de las mujeres que se tuvieron que quedar en la casa dando clases con los niños o cuidando a las personas de tercera edad.
o personas mayores o con discapacidades. Entonces, esa es una realidad numérica que tenemos que ver cómo vamos a enfrentar. También hay otro dato interesante. En América Latina, la disparidad de salarios es del 14% entre hombres y mujeres. En Panamá, nosotros hemos logrado que sea del 11%. Digo, todavía es una disparidad, pero no estamos tan mal como en otros países. Parece que vamos por buen camino, hay que seguir así. Pero un dato fundamental para entender cómo incide la mujer en el tema de la recuperación económica es que también, por estudios que se han realizado, los países que logran que haya menos diferencias entre hombres y mujeres y mayores oportunidades, logran hasta un 30% de mejoría en su propio Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de mucho dinero si la mujer no tiene estas barreras que tenemos en los países latinos y en algunos otros países de otros continentes no tan avanzados como Europa o Norteamérica, etcétera, etcétera. Y otro tema interesante es que una empresa que contrata mujeres en temas de liderazgo de juntas directivas, etcétera, etcétera, de gerencias, consigue alrededor de un 17.3% más ingresos que aquellas que no las tienen. Entonces, estadísticamente está probado que el tener mujeres en puestos de mando y liderazgo no solamente ayuda a la empresa per se, ayuda a los propios países. Entonces, estas barreras tenemos que vencerlas. A los empresarios hay que hablarle en términos económicos y no tenemos que ser honestos con eso. Funcionan a través de pérdida y ganancia, oportunidades, riesgo. Entonces, si nosotros entendemos esa filosofía, podemos entender el impacto que tienen las mujeres entonces en todos estos datos. Yo no puedo evitar hablar de números porque también soy economista y mi mente trabaja un poco en función estadística, pero es que las estadísticas son las que nos permiten saber dónde estamos ubicados. Si no lo utilizamos, no podemos corregir aquellas cosas que no están bien. Así que yo creo que la campaña de aquí en adelante, desde el sector privado, es lo que estamos haciendo a través de CONEP con su comisión de mujer, que se ha incorporado todas las comisiones de mujer como la de APEDE también a esa comisión de los diferentes gremios, donde estamos haciendo todos estos estudios, estas mediciones, pero sobre todo donde estamos tratando de hacer docencia con los empresarios y sensibilización para que entiendan la importancia de tener a mujeres en sus puestos directivos y en sus cargos de mando y dirección. Así que yo creo que sí tenemos un camino que recorrer, lo podemos hacer, tenemos la capacidad de hacerlo y vuelvo al punto, no es una rivalidad entre hombres porque tampoco queremos un mundo que se vuelva, hablamos de lo machista del mundo, bueno, tampoco queremos un mundo que las mujeres dominen el mundo como Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer para dominar el mundo? No. Queremos un mundo donde todos tengamos las oportunidades iguales y donde al final, como equipo, 50%, 50%, trabajemos para que tengamos un mundo más justo y más equitativo. Yo creo que eso al final es lo que buscamos. Así es. Muchísimas gracias, Elisa. Quisiera esta tercera pregunta, Amanda, volviendo a la parte cultural, porque aquí tenemos tres voces de diferentes sectores y realmente pues eso nos curte muchísimo para tener una mejor perspectiva, ¿no? Pero Amanda, hablando de la parte cultural, y bueno, eres ejemplo de determinación e innovación, ¿cómo desde su trinchera podemos motivar a esas jóvenes? ¿Cómo utilizar la cultura para realmente impulsar ese liderazgo que creo que no es un liderazgo femenino como tal, no es un liderazgo que se debe, digamos, pulir. Pero desde su perspectiva, ¿qué se debe hacer desde la parte cultural? Pues una palabra sencilla, ejemplo. Ejemplo es lo que tenemos que dar a nuestros jóvenes. Si yo aplico lo que digo y los que vienen al mundo de la cultura lo ven, pues es evidente. Otra cosa es que yo hable y después en mi realidad no aplique lo que yo estoy diciendo. Lo que hizo mi madre fue agarrar un barco, irse a estudiar a Italia en 1964. Ella era la única con piel oscura en medio de todos estos italianitos blancos y ella usaba la minifalda y en Italia todavía no había llegado. O sea, ella se atrevió.
Ella fue ella misma, obtuvo, se preparó, regresó y comenzó a trabajar aquí. ¿Yo qué ejemplo tuve? Ese. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de la cultura? Eso, atrevernos a utilizar políticas innovadoras, atrever a ser más inclusivos, atrever a tener, bueno, en mi caso, si puedo decir algo personal con el Museo de Botones, tenemos una gira y la gira la hace una chica invidente. Ella es la que lleva a personas a ver botones con las manos, a sentirlos. Eso es algo innovador y es muy sencillo. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a hacer cosas así en todos los ámbitos y no solo en el ámbito de la cultura? Así que cierro con la palabra de inicio, ejemplo. Así es. Muchísimas gracias, Amanda. Kaira, hablando de liderazgo, que es uno de nuestros principales temas de hoy y forma parte de nuestro nombre del conversatorio, hay un debate en si existe un liderazgo femenino como tal. Desde su perspectiva, ¿lo considera así? Sí, por supuesto, hay un liderazgo femenino. Yo aquí veo muchas lideresas en todos los campos, incluso nominados por el Grupo GESE. La mujer es líder y lo hemos logrado en el tiempo. ¿Nos hace falta más? Sí, nos hace falta más, pero estamos liderando y eso es lo que está llevando a que haya más presencia en el grupo empresarial de mujeres y que en este momento haya presencia de mujeres, por ejemplo, presidiendo comisiones en la Asamblea Nacional, y hemos logrado también de que las 3 últimas presidencias de la Asamblea haya la presencia de una mujer en la Junta Directiva, y nos vamos a verla en cualquiera de las esferas. Hay algunas creando museos de botones. Entonces, eso es parte de ese liderazgo. Sí hay liderazgo. ¿Qué hace falta más? Hace falta más, pero la mujer, en las últimas décadas, hemos logrado una década, quizás 2, mantener un liderazgo que tenemos que seguir trabajando, y ha sido, como bien señalabas, parte de ese ejemplo que hemos visto de otras generaciones. Yo quiero finalizar diciendo que ese ejemplo del que hablaba mi antecesora es importantísimo y es con lo que tenemos que predicar en la sociedad y en nuestras propias casas. Cuando educamos a los hijos, si no lo educamos con el ejemplo, es difícil. Y cuando somos parte de esa gente que nos mira en la sociedad, si también no damos el ejemplo, también es difícil. Y yo resumo esto en 3 palabras. Cuando estamos dentro del liderazgo para lograr cosas, 1, alianzas estratégicas. Nadie nunca puede lograr nada solo. Hay que tener aliados estratégicos. 2, lo que me decía mi abuela, a mí me crió mi abuela paterna y me decía siempre, la mujer tiene que tener carácter. Si no tienes carácter, tampoco puedes lograrlo. Y finalmente, nunca rendirse. Gracias. Así es, gracias. Hablando de esos aliados estratégicos, también nosotras las mujeres vemos como una especie de tribu, ¿no?, que nos acompañan también a seguir adelante. Y hay muchos que nos dicen a diario que no es compatible ser profesional y ser madre, por ejemplo, ¿no? Y las cargas familiares no están equilibradas en la mayoría de los casos. Pero Elisa, esta pregunta es para ti. ¿Crees, obviamente en tu perspectiva de empresaria, cree que debemos o que tenemos que imponer medidas de conciliación que permitan compatibilizar esta realidad? No entiendo lo que me estás preguntando. Medidas que compatibilicen ambas cosas. O sea, señores, nosotros tenemos que educarnos en aprender a desarrollar nuestros roles sin tener que abandonar ni uno ni el otro. Y eso se llama capacitación. Esa es la medida. Capacitación, organización y, por supuesto, que necesitamos una familia que nos apoye. Yo, gracias a Dios, he tenido desde siempre una familia que me apoya en las decisiones que tomo. Pero también sé que hay momentos en que yo llego a mi casa, cierro la puerta y mi familia es lo más importante. Entonces, cuando usted logra ese balance, es que usted puede entonces desarrollar muchos roles a la vez, porque yo tengo un tercer rol que es de abuela. Entonces me toca
también los fines de semana, porque no soy una abuela que trabaja, así que no estoy todo el tiempo, no soy de las que cuido nietos, ni te digo nada de eso, pero he tenido la dicha, tal vez, de aprender a ser tan organizada que yo hubo momentos en mi vida que tenía muchísimas responsabilidades, pero estaba todavía en formación. Mi agenda se dividía en espacios de 15 minutos y yo no lo estoy echando cuento. Decidía qué cosas y a través de qué lugares iba a llegar primero a los sitios para hacerlo de tal manera que pudiera cumplir con todas mis responsabilidades. Eso es ser organizado. Si usted no se organiza, su vida, señores, su vida es un caos en el trabajo y en la familia. Como usted lleve su familia, usted va a llevar también su trabajo. Entonces hay que ser organizados, prepararse, hacer esfuerzos. Aquí yo sé que Teresita me regaña porque me va a decir que yo siempre digo que yo no veo por qué tengo que estar haciendo leyes que obliguen a hacer tal cosa por las mujeres. Entonces ella me habla de, ¿cómo es el término? El reforzamiento positivo, acciones afirmativas. Yo le digo, que tiene que ser por capacidades, pero bueno, esa es una discusión de otro momento. Pero lo importante es que nosotras podamos entender que nuestra mente, nuestro cerebro tiene que trabajar en función de las metas que nos ponemos y priorizarlas. Nosotros tenemos prioridades. Mi prioridad, a pesar de todo lo que yo hago el día de hoy, es mi familia. No hay otra cosa. Mi familia está por encima de cualquier cosa. Mis hijos, mi esposo, ya tengo 40 años de casada, así que no he dicho que no me haya pasado trabajo en esos 40 años. He pasado de todo, pero ahí estamos, al pie del cañón. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad, el día 1, fue nuestra familia. Entonces yo creo que si nosotros hacemos eso, podemos hacer compatible el seguir adelante también en la vida profesional, que estos 2 años, tengo que decirle, ha sido sumamente exigente, ha minado nuestra propia salud. Yo he sufrido las consecuencias de salud de 2 años de estar sentada a veces desde las 7 de la mañana hasta más de las 8 o 9 de la noche en reuniones. Sobre todo los 3 primeros meses de pandemia fueron muy complejos para el sector privado y se pagan las consecuencias de no moverse. Aquí todas las que son STEM, las mujeres que hacen científicas y todo eso saben que si no hacemos ejercicio pagamos las consecuencias. Pero bueno, al final uno lo hace por el país. Personalmente, mi única motivación es que a mi país le vaya bien, porque yo quiero que a mi familia le vaya bien, yo quiero que a ustedes les vaya bien. Es mi única motivación y Dios quiera que muchos más sigamos ese ejemplo. Panamá primero, porque si a Panamá le va bien, a todos nos va bien. Así es. Muchísimas gracias. No quiero quitarle mucho tiempo a quienes nos acompañan hoy, pero me quedo con 4 cosas que espero resumir lo que nos han conversado hoy, incluyendo la intervención de la vicealcaldesa, pero me quedo con prioridad, me quedo con ejemplo, me quedo también con las ganas de no autoexcluirnos y me quedo también con la parte de ser referentes. Tengo aquí unas preguntitas por parte del público. Quisiera que esta pregunta va para cualquiera de nuestras 3 panelistas. Es de parte de Sandra Sotillo y dice, ¿cómo evalúan el papel de la mujer en el actual gobierno? Cualquiera puede atreverse. ¿Quieres que conteste o quieres contestar tú? Pues, ¿quieres que conteste yo? Fíjense, yo evalúo las cosas por competencias, tengo que ser honesta. Para mí no hay una diferencia entre el ministro hombre y el ministro mujer desde el tema de las competencias. Pero sí evalúo algo que me parece muy interesante, que cada día vemos más mujeres en puestos de ministerios, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que las diferencia y es la sensibilidad. Pueden hablar de todo lo que ustedes quieran y yo no voy a hacer juicio de valor si esa sensibilidad es mejor o peor, pero es diferente. La visión de una mujer que trabaja
liderizando un ministerio, y aquí tenemos a la ministra de Desarrollo Social, es muy distinta a la ministra de Cultura, por supuesto. O sea, es distinto porque somos diferentes y no queremos ser iguales, queremos seguir siendo diferentes. Entonces, para mí es atreverse a seguir impulsando y a no tenerle miedo a los retos, no tener miedo. Si yo soy experta en temas de cultura, ¿por qué no voy a ser ministra de Cultura? Entonces, es un poquito lo que decía Kaira, ¿por qué tener miedo? Y desde ese punto de vista yo le doy una evaluación positiva a las mujeres que ocupan cargos en este momento en el gobierno nacional. Pero también voy a hacer una observación. También tenemos que dejar de ser, y ahí también van a caer las mujeres, tan hormonales. Sabemos que nuestra fisiología es así, reaccionamos porque somos mujeres, y no es que sea malo, pero también tenemos en momentos que aprender a controlar nuestras propias emociones para poder ser eficientes, efectivas y eficaces. Y no es que dejemos de ser mujeres, simple y sencillamente es que aprendamos aquellas cosas que nos pueden estar interfiriendo en tomar decisiones pragmáticas ante problemas importantes. Esa es mi evaluación, que es bastante buena, mi querida Kaira. Muchísimas gracias, Elisa. Aquí tenemos una segunda pregunta de parte de Crisley y dice así: ¿cuánto más tiene la mujer que caminar en las comunidades para tener influencia política? Sí, te tocó, yo no sé, no tengo idea. Bueno, tenemos que caminar siempre. Yo entre las reflexiones pasadas dije que no hay que rendirse nunca. Entonces la política es así. La política es, les dije, tomar la decisión de participar, organizarse, porque para todo hay que organizarse. Hay una agenda personal, una agenda política, una agenda familiar, una agenda de proyectos. Entonces, organizarnos, y en política hay que caminar, hay que visitar, hay que pedir el voto. Teresita, a veces en la casa hay que pedir el voto hasta en la propia casa. No podemos dar no, de verdad, no podemos dar por descontado, no va a votar por mí. Hay veces que el primo, el hermano te dice, oye, tú no has pedido el voto. Entonces, créeme que cualquiera que tenga aspiración política tiene que prepararse para caminar, visitar, llevar propuesta y pedir el voto. Eso es sine qua non en cualquiera que queremos participar en la vida política. Y no rendirse, ¿no? Aspiro a este cargo, a lo mejor no te va bien la primera vez, que en qué fallé en la estrategia, en la organización, me reorganizo nuevamente, organizo el tiempo y salgo a conquistar lo que quiero. Es un poco pasar lo que hacemos en la vida privada. Si escribimos un libro, comenzaste hoy, te va a agarrar a lo mejor 1 año, 2 años, pero no termines hasta que no lo publiques. Decidiste bajar de peso, no pares hasta que lo logres. Cualquier cosa que hagamos tiene que tener una hoja de ruta y cumplirla. Y para eso, llamémosle caminar. Muchísimas gracias. Esta pregunta viene de la presidenta del Fórum de Periodistas, Alejandra Araúz, y dice: ¿cuáles son las recomendaciones a los periodistas para cerrar la brecha de género en los medios? Alejandra. Bueno, me pongo el sombrero de comunicadora. Yo creo que la brecha, y decía hace un momento el director del Grupo GESE, que hace algunos años llegó y la presencia era muy grande de periodistas varones. En este momento está igual, y me imagino que en la redacción del Grupo GESE y en cualquier otra redacción estamos viendo más participación de la mujer en la vida profesional periodística y en la vida profesional en general, y es por la preparación de la mujer. Entonces yo creo que sigamos preparándonos, sigámonos preparándonos, y no es solamente la parte académica, que es la primera, es la más importante, pero después de eso la capacitación en trabajar un poco lo que decía Elisa. Tenemos que hacer ese trabajo interno de darnos cuenta qué nos diferencia del compañero varón para lograr esa posición. No tenemos que hacerlo igual, pero sí tenemos que tomar las partes positivas de ese liderazgo, de ese empoderamiento, de esa disciplina en cuanto al trabajo
y hacerlas con la receta femenina. Entonces yo creo que eso, prepararnos académicamente y después prepararnos emocionalmente para jugar ese rol dentro de cualquier cosa que hagamos y en el periodismo, que es importante también. Y no te olvides, los jefes tienen que ser también orientados. Nuestros jefes en los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, que yo creo que la mayoría son hombres, creo, no sé, porque no estoy metida en ese mundo, pero también tienen que entender la parte que yo les dije numérica. Ustedes, sus empresas crecen cuando una mujer está en puestos de mando y jurisdicción. Entonces, contraten más mujeres. Sin duda. Bueno, ya me están avisando que se nos está acabando el tiempo. Estamos transmitiendo a través de SER TV, muy agradecidos por parte también de nosotros del Grupo GESE, La Estrella de Panamá y El Siglo. Y esta última pregunta quisiera dejarla abierta también para nuestras tres panelistas, que viene de parte de Ornella de AES, que dice, ¿cuál es su consejo, algo puntual, que dan a las mujeres que están comenzando? Aquí puedo atreverse a ser sí mismas, no introducirse dentro de un mundo y amoldarse a ese mundo, sino seguir expresando su individualidad, su ser, modificando lo que se pueda modificar, pero no la esencia de lo que es, de lo que somos. Si tienes ganas de dejarte el cabello blanco, déjatelo blanco. Si después tienes ganas de ponerte el cabello rosado, lo pintas de rosado. Si después ves el traje y dices, qué bonito ese azul, el próximo va a ser ese azul, hazlo. Entonces, esta forma de expresarte, sigue haciéndolo también en todo lo que haces y no dejes de divertirte. Porque lo que hacemos es porque nos divierte, es porque nos entretiene, es porque nos enriquece. Y cuando sentimos esto, transmitimos positividad. Así que esto es lo que yo puedo decir. Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas y a nuestra audiencia que nos ha acompañado durante esta hora, creo, si no me equivoco. Gracias también por sus opiniones, por sus análisis, porque estoy segura que nos ayudará a conocer desde una buena perspectiva cómo estamos en materia de equidad. De parte del Grupo GESE queremos hacer un pequeño reconocimiento para nuestras mujeres galardonadas, esas 25 mujeres más destacadas de Panamá. Invito al escenario al director del diario El Siglo, Carlos Atencio, a la editora del Dominical, Esther Arjona, y al director del diario La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa. El primer reconocimiento es para la ganadora de Cultura, Amanda Destro. El segundo reconocimiento es para Kaira Harding. Elisa Suárez. Invito al escenario también a una de nuestras galardonadas, Mayrín Solís. Les pido a nuestras ganadoras, por favor, que permanezcan en el escenario para una foto final. Sí, por favor, al final. Galardonada en categoría Ciencia, invito a Daphne Mora.
En categoría Cultura, la ganadora Giselle González. Me complace también invitar al escenario a Dailis de Pérez, ganadora en categoría Política. Llamo también al escenario a Mayri Quintero, ganadora en categoría Emprendimiento. Otra de nuestras galardonadas en categoría Deporte, Damaris Young. Y finalmente haremos un reconocimiento a Julia Sáez por ser una de las 100 mujeres que postularon. Muchísimas gracias a todos y les pido por favor un fuerte aplauso a nuestras galardonadas mujeres destacadas de Panamá. Se puede sentar acá. Muchísimas gracias y bueno, hasta un próximo encuentro. Ojalá que el próximo año veamos las mismas caras que hoy nos acompañan en esta mañana. Como me gusta trabajar organizada con los hijos, hijas y nietos, hemos acostumbrado a trabajar juntos, enseñándole al que no sabía cómo se siembra el café, cómo se cosecha el café. Como vemos aquí, la parte de atrás está el secador, donde de la finca cosechamos el café, lo trasladamos al secador. Mis hijas siempre han estado conmigo, con sol, agua, trabajando, cosechando ese café y lo traemos todo aquí al secador. Viendo que nosotras como mujeres emprendedoras podemos también podemos tener nuestras cosas, tener una entrada económica, que es lo que para acá como campo se nos hace difícil. Ha venido pues a apoyarme, a ayudarme a decir ciertas cosas, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y también tengo el apoyo de una hermana, mi hermana María, que trabaja aquí conmigo en conjunto. Yo con mi mamá, pues que me apoya. Ella viene siempre porque antes de tener esto aquí, pues ella tenía su parcela en la casa, allá tenía su parcela, pero cuando yo comencé aquí, ella ya tenía cierto conocimiento sobre lo que es el culantro y algo otros rubros que ella producía.
Bueno, este negocio es algo, a mí me ha funcionado muchísimo porque con la venta de los productos que vendemos aquí, da para el sostenimiento de la parcela y también para el sostenimiento de mi familia. En Don Lac pues hay muchas mujeres que son socias como mi mamá y muchas otras pues que son mujeres que han emprendido pues este trabajo y se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta que así como yo lo hago aquí, de trabajar la tierra, muchas otras mujeres lo pueden hacer.